Historia del psicoanálisis, ciencia normal, paradigma y revolución a través de Thomas Kuhn en el texto de Fouras. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Frank Goraf y en este podcast vamos a hablar sobre la historia del psicoanálisis, como así también explicaremos en dónde podemos identificar en esta historia los conceptos acuñados por Thomas Kuhn de ciencia normal, paradigma y revolución científica. Fouras dice que la disciplina científica es una nueva visión del mundo, que se construye de acuerdo con las condiciones culturales, económicas y sociales de la época. Mientras que Thomas Kuhn acuñó el término paradigma para indicar que toda ciencia es una forma especial de observación, y el origen de esta forma está estrechamente relacionado con sus antecedentes. Ahora bien, conversar sobre el psicoanálisis no se puede si no se nombra a su creador, Sigmund Freud, un médico neurólogo austriaco de origen judío, padre del psicoanálisis y una de las mayores figuras intelectuales del siglo XX. Él nació el 6 de mayo de 1856 en Freiberg, en el seno de una familia judía. Su interés científico inicial como investigador se centró en el campo de la neurología, derivando progresivamente hacia la vertiente psicológica de las afecciones mentales, y sus comienzos en la investigación fue fuertemente juzgado, ya que expresaba que se podía curar problemas mentales a través del psicoanálisis por medio de la palabra. Él te hacía hablar. A veces solo dejaba que el paciente hablara lo que quisiera, aunque parezca que lo que decía no tuviera sentido, porque consideraba que por el hecho de hablar se puede llegar al inconsciente, y si se llega al inconsciente y el paciente expresa lo que hay en él, el origen de su problema puede estar curado. Por lo tanto, él descubrió que si te hacen un tratamiento en donde te escuchan, podés curarte sí o sí, o al menos en su mayor parte. Al hacer eso, planteó una nueva ciencia, es decir, un nuevo paradigma en los términos de Kuhn. Y como toda novedad, al principio no se aceptaban sus afirmaciones porque toda ciencia en su origen, como lo explica Fouras, está vinculado con la sociedad, la necesidad de la época y el interés de la gente. Es decir, Freud innovó en el campo de la ciencia y descubrió que la palabra puede llegar al inconsciente. Por lo tanto, esto nos lleva a preguntarnos ¿qué es el psicoanálisis? Y este es una teoría para comprender el inconsciente y una terapia para superar nuestros problemas anímicos a través del rol del analista, quien nos ayuda a superar la raíz del problema. Todo esto a través de la palabra. En la etapa revolucionaria hace referencia a cuando el paradigma se cuestiona y comienzan a cambiarse los paradigmas, valga la redundancia, y por lo tanto, estos comienzan a competir. Ambos autores, Fouras y Kuhn, dicen que la ciencia no se dan de manera evolutiva, sino que se dan a través de saltos. Los paradigmas compiten entre sí, cuando gana uno se deja de lado el anterior y se sigue al vencedor. No hay evolución, sino salto. Y siempre fueron así cuando se daban estos procesos de evolución. La etapa revolucionaria hace referencia a cuando el paradigma vigente se cuestiona y comienzan a presentarse nuevas posturas, nuevas ideas sobre lo que se debe o cómo debe ser tal o cual ciencia. Hay una lucha hasta que aparece el vencedor. A partir de allí comienza el proceso, según Kuhn, de ciencia normal. En este periodo se ignoran los postulados de los paradigmas anteriores y se comienzan a investigar teniendo en cuenta el nuevo paradigma. El paradigma nuevo es el que va a marcar el rumbo de los problemas que se van a buscar resolver y las formas de resolverlo. Pero bien, ¿en dónde podemos encontrar este periodo de revolución y ciencia normal en el psicoanálisis? Antes de que el psicoanálisis fuera considerado una ciencia, se estudiaba en las universidades y se investigaba en base a sus perspectivas. Hubo un periodo en el que todo lo referido a los problemas mentales era tratado por la medicina, es decir, antes de las ideas de Freud. El paradigma médico era el dominante, está claro. Por eso, la idea de Freud se puede considerar como revolucionaria en el momento en que se presentó, porque cuestionaba lo anterior. Lo que hizo Freud fue muy resistido en su época, pero cuando el paradigma del psicoanálisis fue aceptado, comenzó el periodo de ciencia normal, y eso sucedió cuando el psicoanálisis pasó de ser censurado a ser considerado una especialidad de la medicina. A partir de ahí, se comenzó a investigar desde la perspectiva del psicoanálisis y durante ese periodo, ciertos problemas comenzaron a resolverse con el paradigma actual, mientras que otros problemas
fuera de la visión del paradigma, fueron simplemente ignorados. Fuentes utilizadas: Paradigma psicoanalítico del canal Encuentro y el texto de Fouras, La construcción del conocimiento científico, filosofía y ética de la ciencia.